Buenas, mi nombre es Valeria Rosentil Daza y este es mi video de series y sucesiones. Empezando, tenemos sucesiones infinitas. Una sucesión infinita es un conjunto de números que se rigen por una regla, están sujetos a una regla para todos sus términos. Entonces, se representa con término 1, término 2, término 3, término 4, hasta término n, donde n sería su posición o la cantidad de números de las que se esté hablando. Puede seguir hasta el infinito. La regla puede también definirse como f de n, n siendo la posición. Un ejemplo muy famoso de esto es la sucesión de Fibonacci, que es la suma de los dos anteriores números, siendo los primeros dos 1. Cualquier término o el enésimo término de esta sucesión vendría siendo el término en la posición anterior y el término en la posición anterior. Por ejemplo, aquí, posición 4 sería 4 menos 2, la posición 2, 4 menos 1, la posición 3, sumados, te darían esa posición 4. Como ejemplo tenemos, esta es la regla, esta es la sucesión, la regla vendría siendo 1 sobre 4n. 4 por posición 1, 1 sobre 4. 4 por 2, la posición 2, 8, y así sucesivamente hasta el infinito. Se dice que en la sucesión, el primer y el segundo término son iguales a 1. La regla de esta sucesión es que cualquier término es igual a la suma de el término anterior más el término anterior al anterior. ¿Ya? Teniendo en cuenta que ya tenemos el primero y el segundo, empezaríamos por la posición 3. 2, 3. Entonces, lo que tendríamos que hacer es sumar la anterior y la anterior a esa. Entonces, 3 menos 1 es 2, la posición 2, y 3 menos 2 sería la posición 1. Entonces sería 1 más 1 igual a 2. Entonces, repitiendo lo mismo, pero con este y este, que serían el tercero, el segundo y el tercero, tenemos que sumar, nos va a dar 3. 2 más 3 nos va a dar 5. 3 más 5 nos va a dar 8. 8 más 5 nos va a dar 13. 13 más 8 nos va a dar 21. 21 más 13 nos va a dar 34. Okay. Esa es básicamente la sucesión de Fibonacci, que es una de las más famosas. Más allá. 4, 7, la suma parcial o la evaluación 10, es cuando se tiene así una sucesivamente, y vamos a estar buscando cierta cantidad el enésimo término, que en este caso vamos a escoger el 8. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Otros 4 más que no lo tenemos, solo tenemos el comienzo. Si vas Primero, a sumar m veces tendríamos que la regla despejar buscar y el primer tanto valor, la razón el valor como el mínimo primer término. Sería 1 y el valor máximo que pone aquí arriba sería n. Un ejemplo de esto sería, se va a sumar aquí hasta la posición 6, podemos ver que tenemos el enésimo término, el primer término, que sería 1, 3 más 2, si es 4, si es 5, y la razón, 6, ya, que en el caso de la aritmética, para encontrar la razón, tendríamos que escoger dos números, por ejemplo, el 7 y el 4, y restarlos. El mayor primero, después el menor, esto nos va a dar 3. Entonces nuestra razón vendría siendo 3. Tenemos entonces 3 números que nos están diciendo que es el enésimo, el primero y la razón. Con eso podemos utilizar la fórmula, que vendría siendo A8 es igual a el primer término, 1, pues más los valores que tenemos, que en este caso serían los términos de la el sucesión, enésimo, o sea 8, o sea, menos no n, están separados como se ve aquí, menos 1, en el ejemplo también, por 3, que sería r. No solo se está mostrando despejando esto nos da término, sino que se suman para darnos un valor 1 final, solo 1 más 7 por 3,
hasta el infinito, que nos daría comienza 1 desde 1 más la regla 21, es que nos daría 1 igual a sobre 22. 2 a la Entonces n sabemos que de la el posición. enésimo término, o en este Posición caso en el 1 octavo, ya que empieza estamos desde haciendo el 1, ejemplo con el octavo, sería 1 sobre 2. 4 posiciones. 1 sobre 2. En la posición 2 sería 4, 1 sobre 4 y así sucesivamente. La sucesión aritmética es cuando la regla de la sucesión es una suma o una resta. Entonces tenemos que el valor, pues m vendría siendo una variable que representa la posición que se escoja. Entonces escoges m, el valor anterior a esa m más r te va a dar ese valor. Entonces, a partir de esto, podemos sacar algo que se llama diferencia común, que es ver, pues, cuál es el valor que siempre se le está sumando. Lo puedes sacar si tienes dos valores y se saca, pues, restándolos. El ejemplo aquí vendría siendo una resta. Entonces, 4m menos 2 se aplica aquí esta fórmula. 4 por la posición menos 2 y 4 por la posición anterior menos 2 se despeja, te va a dar 4, que sería la diferencia común. Es básicamente lo que se está restando en cada término. Sigue aquí las fórmulas, que ya pondré ejemplos. Está el enésimo término, que es el término n, el término que se escogió, es igual al primer término más la cantidad de términos menos 1 por r. También está la n de primeros números, que es la cantidad hasta n, que es el valor que escojamos. Entonces sería n por la suma del primer término más el enésimo término sobre 2. Utilizando los mismos datos, vamos a realizar la fórmula para la serie de los n primeros números. En este caso serían los 8 primeros números. Entonces tenemos que s es igual a la cantidad de términos por el primer término más el octavo término en este caso sobre 2. Esto nos daría 8 por 23 sobre 2. Nos da 92. Tenemos el primer término, que sería igual al enésimo término menos la cantidad de términos menos 1 por r. Con estos mismos datos pasamos ahora a la fórmula para el primer término, que ya sabemos que es 1, pero pues en función de explicar cómo funciona la fórmula, sabemos que el primer término es igual a el octavo término, en este caso, ya que escogimos 8 como nuestro enésimo término, entonces sería 22 menos, multiplicamos la cantidad de términos que escogimos, o sea 8, menos 1 por la razón, o la diferencia común, sería 3. Esto nos dice que 22 menos 7 por 3 es igual a 22 menos 21, que nos da igual a 1. ¿Esto qué nos dice? Que es correcto, efectivamente. El primer término de esta sucesión en especial es 1. La razón, que sería el enésimo término menos el primer término sobre la cantidad de términos sobre 1. O sea, an menos a1, o sea, la primera, menos n, sobre n menos 1. Seguimos ahora. Mismos números, pero ahora vamos a encontrar es la razón. Suponiendo que no la tengamos lo demás, es el octavo número, 22, menos el primer número sobre la cantidad de términos menos 1. Esto nos dice que es 21 sobre 7, que es igual a 3, que efectivamente es nuestra razón. Tenemos el número de términos, que vendría siendo, bueno, el enésimo término, o an, menos el primer término más r sobre r. Ahí acaban las fórmulas para la sucesión aritmética. Seguimos. Ahora lo que vamos a encontrar en este siguiente ejemplo con la siguiente fórmula es la cantidad de términos que tuvimos. Si tenemos el primer término 1, el octavo número 22, pues no nos dicen que es el octavo, pero pues tenemos el término enésimo como 22, no sabemos qué término es, y la razón.
Entonces tenemos que n sería igual a octavo, pero bueno, el enésimo término menos el primero más la razón sobre otra vez la razón. Entonces tenemos aquí 22 menos 1 es 21, más 3, 24. 24 sobre 3 es 8, que efectivamente es el número que ya hemos escogido como nuestro enésimo término. Esas son todas las fórmulas para esta primera parte. Sigue la sucesión geométrica. Es básicamente lo mismo, solo que ya no es una suma o una resta, sino una multiplicación o una división. Una sucesión es geométrica cuando cumple con esta fórmula. Entonces, escoges un término. El siguiente término va a ser igual al término m que escogiste por r. Ya no es una suma, sino una multiplicación. Y la razón, bueno, ya no sería diferencia común, ahora sería razón común porque se convierte en una división para saber precisamente cuál es el valor de cambio aquí. Entonces, es el siguiente término del que se escogió más el término m. Ejemplo, tenemos 3 por 2 a la n menos 1, se aplica la fórmula, se ponen los valores en una razón y lo que se reemplaza es la n, la posición. Entonces, aquí adentro vas a reemplazar el término que tienes en la posición siguiente y abajo lo reemplazas con la posición que se escogió, la m. Se reemplaza y aquí puedes ver el valor diferente, pues, el valor de cambio. Siguen las fórmulas, tenemos que el enésimo término es igual al primer término por r aquí se pone la posición anterior al enésimo. El enésimo término, en este caso sería el noveno, dice aquí que es el primer término, que en nuestro caso sería 10, por la razón a la, pues va a tener un exponente que va a ser 9 menos 1, que sería directamente 8. Y 2 a la 8 es 256, que por 10 nos daría 2560. Entonces, en nuestra sucesión, el noveno término correspondería a 2560. Tenemos serie de los n primeros números, que son todas las mismas fórmulas, sino que diferente, tanto para aritmética como para geométrica. Esta aquí vendría siendo el primer término por r a la posición que se escoge. O sea, r a la n menos 1 sobre r a la 1. La fórmula dice que S es igual al primer término por la razón a la n, en este caso 9, menos 1, sobre la razón menos 1. Tenemos entonces que esto es 1, entonces ya se quita la fracción, porque dividido sobre 1 es lo mismo. Sería 10 por 2 a la 9, que es 512 menos 1, sería igual a 10 por 511, que nos daría igual a 5000, que nos daría igual a 5110. Y esta sería, efectivamente, esta sería nuestra evaluación hasta el noveno término. Tenemos el primer término es igual a el enésimo término sobre r por el término anterior, o sea, al término anterior. Ok, teniendo esos mismos datos, vamos a seguir con las otras tres fórmulas, que sería primero encontrar el primer término, que ya sabemos que es 10. Aquí lo tenemos. Por el bien de saber utilizar la fórmula, se va a ejemplificar. Entonces tenemos que el enésimo término, en nuestro caso sería 2560, sobre la razón a la 9 menos 1. Eso nos daría igual a 2560 sobre, esto ya lo tenemos, es 256. Esto nos va a dar igual a 10,
que efectivamente es nuestro primer término. La razón es raíz. Aquí puede ser, pues varía, ¿no? Según el término enésimo, el término que se escogió. Aquí sería la razón entre el enésimo término y el primer término. Siguiente fórmula. En caso de que no nos dieran la razón, tenemos que la razón es igual a raíz 9 menos 1, en este caso sería raíz octava, del enésimo término, que en este caso sería el noveno término, sobre el primer término. Esto daría igual a raíz octava de 256. La raíz octava de 256 es 2, que efectivamente es la razón. Y por último tenemos el número de términos, que es el logaritmo del enésimo término menos el logaritmo del primer término más el logaritmo de r sobre el logaritmo de r. Siguiendo con las fórmulas, tenemos que n, o sea 9, es igual a logaritmo del enésimo término. En este caso sería 2560 menos el logaritmo de 10, o sea el primer término, más el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 2. Esto nos da algo muy parecido a 3,4 simplificado menos 1 más 0,3 sobre 0,3. Si sumamos esto y lo dividimos, nos da 9,000, o sea 9, que es precisamente nuestro número de términos o nuestro n. Y esas son básicamente todas las fórmulas. Se parecen mucho, solo que pues hay que tener en cuenta que las geométricas casi siempre van a estar con división o con multiplicación y las aritméticas con sumas, restas. Bueno, en conclusión, las sucesiones son una serie de números o son un conjunto de números que su orden, porque tiene que ser organizado, en eso se diferencia un conjunto, que en un conjunto no necesariamente hay un orden, pero en una sucesión sí. Entonces están sujetos a una regla y es lo que determina cada término. Las series vienen siendo la suma de estos términos. Entonces, eso naturalmente te va a dar un valor único porque se suman todos los términos. En una sucesión tú tienes términos infinitos, o en el caso de que sea finita, una cantidad cierta de términos. En una serie sería un solo término que sería la solución de la sumatoria. Y ya, eso es todo. Gracias.